Bienvenidos a Studium Veritatis, un espacio dedicado a la formación doctrinal católica tradicional, a la defensa de la fe y a la restauración de la verdad en tiempos de confusión. Aquí buscamos iluminar la inteligencia, fortalecer la conciencia y custodiar el depósito de la fe, para que en todas las cosas sea glorificado Dios y la bienaventurada Virgen María. En esta primera parte del estudio, la preservación de la fe católica ante la apostasía jerárquica, la tercera vía de la subsistencia, examinamos el engaño de la doble fidelidad, es decir, la falsa dicotomía que muchos católicos viven hoy entre obedecer a Dios y obedecer a hombres que ya no guardan la fe. Se expone como la reciente declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Mater Populi Fidelis, noviembre 2025, firmada por León XIV, confirma una desviación doctrinal profunda, particularmente en los títulos marianos de corredentora y mediadora universal, enseñanzas firmemente afirmadas por los padres, el magisterio preconciliar y la tradición inmutable. Esta parte muestra cómo la apostasía en el lugar santo, profetizada por nuestro Señor, ha generado tres respuestas entre los fieles, dos cismáticas o desviadas, la falsa obediencia y la falsa autoridad, y una sola verdaderamente católica, la tercera vía, que consiste en preservar íntegra la fe sin caer en rebelión ni en servilismo al error. La preservación de la fe católica ante la apostasía jerárquica, la tercera vía de la subsistencia. Primera parte. Por Benito Santomás. Estudio teológico, moral y canónico, a propósito de la reciente declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Mater Populi Fidelis, noviembre 2025. Aprobada y firmada por León XIV. Primero. Introducción. El engaño de la doble fidelidad y la apostasía del lugar santo. La Iglesia, cuerpo místico de Cristo, exige de los fieles una doble fidelidad que procede de la ley divina. Fidelidad a la doctrina inmutable, la fe. Fidelidad a la jerarquía divinamente instituida, la obediencia. La situación actual, sin precedentes en la historia de la Iglesia, ha puesto estas dos fidelidades en falsa oposición, induciendo a muchos fieles a escoger entre obedecer a Dios o someterse al error. Una disyuntiva que toca directamente la salvación del alma. El ejemplo más claro de la magnitud de esta desviación doctrinal es la negación sistemática de verdades sólidamente arraigadas en la tradición, enseñadas desde los santos padres, y reafirmadas por el Magisterio Ordinario Universal de la Iglesia, como la mediación universal y la corredención de la Santísima Virgen María. Negar estas enseñanzas no es un simple error teológico, sino una infidelidad grave a la revelación, que atenta contra el misterio mismo de la redención y el papel que Dios confirió a su Madre Santísima en la dispensación de las gracias. Esta tendencia ha alcanzado su culmen en la reciente declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Mater Populi Fidelis, noviembre de 2025, aprobada y firmada por León XIV, la cual confirma el proceso de desnaturalización doctrinal iniciado décadas atrás. Bajo el pretexto de una purificación terminológica, el documento pone en duda la legitimidad teológica de los títulos de corredentora y mediadora, reduciendo el papel singular de la Santísima Virgen a una mera cooperación moral en la obra de Cristo. Con ello se contradice la enseñanza constante de los padres, de los pontífices preconciliares y de los teólogos clásicos,
que vieron en María no una simple colaboradora exterior, sino la asociada única y necesaria del Redentor. En realidad, tras el aparente rigor exegético de dicha declaración, se esconde una voluntad de revisar verdades de fe católica, transmitidas por la tradición, debilitando el lugar que María ocupa en la obra redentora y en la distribución universal de las gracias. Así, la misma sede que debía ser el baluarte de la ortodoxia se convierte en el escenario de la abominación de la desolación. Confrontar Mateo 24, 15, donde el error se reviste de autoridad para profanar el lugar santo. Ante este panorama, han surgido tres caminos, dos cismáticos, nacidos de extremos opuestos, y uno solo verdaderamente católico, que es la vía de la subsistencia en la fe. Segundo, el error cismático de las falsas soluciones. Antes de comprender el alcance del cisma, conviene recordar qué significa ser verdaderamente cristiano y católico. El Catecismo de San Pío X enseña: verdadero cristiano es el que está bautizado, cree y profesa la doctrina cristiana y obedece a los legítimos pastores de la Iglesia. Esta definición resume la unidad visible y doctrinal de la Iglesia. La fe íntegra y la obediencia legítima son inseparables. Por eso el cisma, que es pecado contra la caridad y contra la unidad, se define canónicamente como el rechazo de someterse al sumo pontífice o de comunicarse con los miembros de la Iglesia a él sometidos. Código de Derecho Canónico de 1917, Canon 1325, parágrafo 2. No obstante, el cisma puede manifestarse tanto en el rechazo injustificado de la autoridad legítima, como en el desprecio herético o apóstata de la esencia misma de esa autoridad, que es la doctrina de la fe. En el primer caso, se rompe la comunión exterior. En el segundo, se destruye su fundamento interior. Ambos son contrarios al orden divino de la Iglesia, en la cual la fe y la obediencia deben coexistir armónicamente bajo el mismo espíritu. Nota metodológica sobre el criterio de referencia doctrinal utilizado en este estudio. Este estudio toma como límite doctrinal y magisterial el pontificado de Pío XII, último papa legítimo que enseñó y gobernó conforme a la tradición íntegra de la Iglesia. A partir de esa fecha, los documentos y reformas emanados desde la sede romana, marcados por ambigüedades doctrinales, aperturas ecuménicas y ruptura con la enseñanza anterior, carecen de la garantía de continuidad que exige la fe católica. Por tanto, su análisis solo puede hacerse a la luz del magisterio previo, que constituye el criterio seguro para discernir la verdad de la novedad. Esta posición no nace de un juicio personal, sino del principio de prudencia teológica enunciado por San Vicente de Lerins en su célebre Commonitorium, escrito en el siglo V precisamente para resistir las innovaciones doctrinales. En él enseña: cuando una nueva peste se esfuerza en envenenar no ya una parte, sino toda la Iglesia, entonces es necesario adherirse a la antigüedad, que ninguna seducción de novedad puede corromper. Commonitorium, capítulo 3, número 8. Siguiendo este sabio consejo, el presente estudio se atiene al magisterio anterior a la ruptura, como único terreno firme donde puede preservarse la fe católica sin contaminación ni error. De este modo se cumple la verdadera regla vicentina: quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Lo que se ha creído en todas partes, siempre y por todos. Norma segura y perpetua para distinguir la ortodoxia de la falsedad. Para conocer quién eres, mira con verdad quién has sido. A. La opción 1. El cisma formal de la falsa obediencia, propio de los modernistas y de los conservadores que siguen sometidos a la estructura ecuménica nacida del Concilio Vaticano II. Esta opción sacrifica la fe para conservar la apariencia de comunión con la estructura visible y con los hombres que la ocupan. Se aferra a una obediencia meramente política y material, es decir,
puramente exterior, sin referencia al fin sobrenatural de la obediencia cristiana. Como los fariseos que observaban la letra de la ley mientras rechazaban al Verbo encarnado, su espíritu y cumplimiento. Confrontar. Mateo 23, 23. Naturaleza del pecado. Herejía formal. Los promotores de esta opción incurren en herejía formal y en apostasía, pues conocen, o deben conocer, por su oficio de ministros sagrados, que las innovaciones doctrinales, los ritos ecuménicos y las ambigüedades modernistas son contrarios al depósito de la fe, es decir, al conjunto de verdades reveladas por Dios y confiadas a la Iglesia para ser custodiadas y transmitidas íntegramente a través de la Escritura, la tradición y el magisterio auténtico. Orar en común con herejes o cismáticos es pecado grave, porque supone una falsa comunión en la fe. El Catecismo de San Pío X y el magisterio tradicional condenan sus posturas con la máxima autoridad. Persistiendo en tales errores, cometen una desobediencia radical a la ley divina y a todos los papas anteriores al Concilio Vaticano II. Naturaleza del cisma. Separación de la fe. Aunque conservan la estructura jerárquica y el aparato visible de autoridad, rompen con el fin divino de esa estructura: custodiar la fe y confirmar en ella a los fieles. Santo Tomás de Aquino enseña que, si el superior manda algo contra Dios, no se le debe obedecer. Suma Teológica, parte segunda de la segunda parte, cuestión 104, artículo 5. Por tanto, al obedecer el error, la opción 1 separa de Dios y de la tradición. Un cisma interno y real en el cuerpo místico de Cristo, aunque oculto a la mirada del cristiano ignorante de su fe, que confunde la obediencia externa con la fidelidad sobrenatural. Este cisma velado, más peligroso que el manifiesto, consiste en someter la verdad revelada a la autoridad humana, como si el Papa o los obispos pudieran corregir la Sagrada Escritura, alterar la tradición o contradecir el magisterio constante de sus predecesores. Tal potestad no existe. El Papa no es señor del depósito de la fe, sino su guardián y servidor. Su poder doctrinal, asistido por Dios Espíritu Santo, se extiende legítimamente a la definición de nuevas doctrinas solo en cuanto éstas estén contenidas, explícita o implícitamente, en las fuentes de la revelación divina, la Sagrada Escritura y la tradición, y hayan sido creídas por todos, siempre y en todo lugar, aunque no hubiesen sido definidas con anterioridad. Así lo demuestra el ejemplo de la definición dogmática de la Asunción de la Santísima Virgen María, proclamada por Pío XII en Munificentissimus Deus, año 1950, que no añadió una novedad, sino que declaró solemnemente una verdad creída desde los orígenes de la Iglesia. Por eso, cuando la autoridad visible enseña o impone lo que contradice la doctrina de la fe, el deber del fiel no es obedecer, sino permanecer firme en la verdad revelada, según el mandato apostólico. Aun cuando nosotros, o un ángel del cielo, os predicara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1, 8. La falsa resistencia de los conservadores. Entre los defensores de esta primera opción hay quienes, sin aprobar abiertamente los errores, pretenden resistir sin romper, sosteniendo que basta con conservar los ritos antiguos o denunciar ciertos abusos, pero sin negar la autoridad de quienes los promueven. Creen que una ruptura visible con los ocupantes de la sede equivaldría a caer en cisma, y que mientras se mantenga la comunión jurídica con Roma, la fidelidad a la Iglesia está asegurada. Lo que más les preocupa es preservar la continuidad y sucesión apostólica, temiendo que una separación visible pudiera dejar la Iglesia totalmente en manos de sus enemigos. Este razonamiento se apoya en una confusión fundamental acerca de la naturaleza del papado.
Reconocen, con razón, que el romano pontífice posee una doble dimensión de autoridad, una misión sobrenatural y espiritual, como vicario de Cristo, cabeza visible de la Iglesia y custodio del depósito de la fe, y una dignidad jurídica y política, en cuanto monarca del reino visible de Dios en la tierra, principio de unidad y gobierno en el orden eclesiástico. Pero olvidan que ambas dimensiones están subordinadas formalmente a la primera, de modo que la autoridad jurídica del Papa depende de su adhesión a la fe. El papado no es un poder autónomo como el de los reyes de la tierra, sino un oficio esencialmente espiritual, cuya legitimidad proviene de su unión con Cristo cabeza. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. San Agustín. No puede agradar a Dios quien no cree en Él. Así como el alma da vida al cuerpo, la fe vivifica la autoridad pontificia. Si la fe desaparece, el oficio queda sin forma y, por tanto, sin jurisdicción legítima. San Roberto Bellarmino enseña: el pontífice manifiestamente hereje deja de ser, por el mismo hecho, miembro de la Iglesia, y no pudiendo ser cabeza de lo que no es miembro, cesa ipso facto de ser pontífice. De Romano Pontífice, libro 2, capítulo 30. Por eso, no puede mantenerse la jurisdicción donde ha muerto la fe. La potestad de enseñar y gobernar no es una soberanía puramente política, sino un poder vicario y ministerial, recibido in ordine ad fidem, es decir, en función de la custodia de la verdad revelada. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Mateo 16, 15. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Juan 21, 15. El Papa no es un monarca que gobierna ex plenitudine potestatis para fines humanos, sino un administrador del reino de Cristo, sujeto a la ley divina y a la tradición apostólica. Pretender que un papa herético conserve su autoridad jurídica por el solo hecho de ocupar la sede equivale a desacralizar el papado, reduciéndolo a una institución terrena o política, como si la visibilidad bastara sin la verdad. Es repetir el error del cesaropapismo, una visión mundana del poder eclesiástico, que sustituye la espiritualidad del reino de Dios por una estructura puramente administrativa. La continuidad visible sin la fe no es sucesión apostólica, sino su caricatura, una línea material de cargos vacíos, privados de la gracia y del mandato divino. Por eso el Señor pregunta si, cuando vuelva, hallará fe auténtica y no simples apariencias de iglesia. Verum tamen filius, hominis veniens, putas, inveniet fidem in terra. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿piensas que encontrará fe en la tierra? Por tanto, esta posición confunde la unidad de la fe con la mera continuidad institucional, y olvida que la comunión eclesial no se funda en la persona del gobernante, sino en la verdad que profesa y en el oficio que legítimamente ostenta. Donde esa verdad desaparece, el oficio pierde su forma, y la obediencia deja de ser virtud para convertirse en servilismo. Cristo guardó silencio ante todos, incluso ante Herodes, pero habló ante el sumo sacerdote Caifás, reconociendo su autoridad mientras ésta permaneció en la fe. Cuando Caifás defeccionó, allí se quebró Israel. Del mismo modo, cuando falta la fe, la autoridad en la Iglesia deja de ser signo de Cristo y no puede exigir obediencia. Tal posición, aunque revestida de prudencia aparente, es teológicamente inconsistente, canónicamente insostenible y moralmente peligrosa, porque perpetúa el dominio del error bajo la apariencia de fidelidad. Síntesis doctrinal del error de la opción 1. El Papa no recibe su jurisdicción como poder civil o político, sino como potestad espiritual vicaria, dependiente de su unión con Cristo por la fe. El acto mismo de la herejía manifiesta destruye esa unión,
y con ella el título formal del oficio. Quien sostiene lo contrario confunde el reino de Cristo con un principado humano y transforma la obediencia teologal en sumisión ideológica. Tal posición, la opción 1, defendida por modernistas y conservadores de la Iglesia ecuménica o posconciliar, aunque revestida de prudencia aparente, es teológicamente inconsistente, canónicamente insostenible y moralmente peligrosa, porque perpetúa el dominio del error bajo la apariencia de fidelidad. Analicemos. 1. Inconsistencia teológica. Quien reconoce como legítima autoridad a quien enseña o impone el error, se hace moralmente partícipe del mismo San Pablo, reprende a San Pedro en Antioquía no para resistir sin romper, sino para defender la verdad del Evangelio. Confrontar, Gálatas 2, 11. No hay verdadera comunión sin verdad. San Vicente de Lerans enseña que, cuando una parte de la Iglesia se corrompe, el fiel debe mantenerse firme en la tradición, aunque ello implique separarse de la mayoría. La comunión exterior sin la fe interior no es unidad, sino complicidad y mentira, una falsa paz que oculta la traición a Cristo. 2. Imposibilidad canónica. El canon 1325, parágrafo 2 del Código de 1917 condena no solo la herejía abierta, sino también la communicatio in sacris, esto es, la participación activa o cooperante en actos de culto con quienes profesan una fe herética o cismática. Resistir de palabra, mientras se permanece en comunión jurídica y litúrgica con herejes, constituye cooperación ilícita. Vemos a la derecha una imagen de Juan Pablo II, besando el libro del Corán de los musulmanes, un acto público de apostasía de la fe y de sincretismo religioso. El canon 2316 añade: el que se adhiere a la herejía, aun sin profesarla, incurre en sospecha de herejía. Por tanto, la llamada resistencia sin ruptura es una forma de obediencia material al error, jurídicamente punible por su connivencia y por el escándalo que produce. 3. Principio moral. Ninguna autoridad puede obligar al pecado ni al peligro próximo de pecado. El principio moral de la cooperación distingue entre material, sin consentimiento interior al mal, y formal, con adhesión voluntaria o aprobación al mal. Pero cuando la materia es la fe, toda cooperación se vuelve formal, pues compromete el asentimiento del entendimiento y la integridad del acto de creer. Por eso no es posible permanecer bajo obediencia a una autoridad que destruye la fe sin participar de su pecado. A la derecha tenemos un sabio consejo de San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas ante el peligro de malos curas. 4. Sumario de la opción 1. La resistencia dentro del sistema apóstata es un espejismo. Pretender resistir al error sin retirarse del error equivale a aceptar el principio del error. Así, la resistencia conservadora no es una virtud, sino una forma mitigada de cisma práctico, que mantiene la obediencia exterior mientras destruye la obediencia interior a Dios. Santo Tomás afirma: quien obedece al hombre contra Dios, abandona a Dios por el hombre. Suma Teológica. Parte segunda de la segunda parte. Cuestión 104, artículo 3. Algunos fieles de buena fe, pero de poco buen juicio, afirman: así como un padre puede ser un mal padre, y no por eso deja de ser padre, del mismo modo el papa puede ser un mal papa sin dejar por ello de ser papa. La comparación, un mal padre sigue siendo padre, no vale para el papado. La paternidad natural es un hecho físico e irreversible. Permanece aun cuando el padre sea indigno. Pero el papado es un oficio sobrenatural, cuya validez depende de la profesión pública de la fe. Por eso enseñan Belarmino, Suárez y San Francisco de Sales: el hereje manifiesto deja de ser miembro de la Iglesia, y por tanto, no puede ser su cabeza. Un padre natural conserva su condición, aunque peque,
Un papa que pierde la fe deja de ser papa, porque la autoridad pontificia no proviene de la biología, sino de Cristo, y no puede subsistir donde ya no subsiste la fe. ¿Valen las negaciones de Pedro como argumento para no separarse de un papa que atenta públicamente contra la fe? La comparación con las negaciones de Pedro es inválida. Pedro negó a Cristo antes de ejercer plenamente el primado, y por miedo, no por herejía. Fue una caída moral, no doctrinal. No enseñó error ni intentó cambiar la fe de la Iglesia. En cambio, un papa que atenta públicamente contra la doctrina católica comete herejía manifiesta, lo cual, enseñan los doctores, teólogos y canonistas, lo separa del cuerpo de la Iglesia, y quien no es miembro no puede ser cabeza. Un papa puede pecar personalmente sin perder el oficio, pero no puede enseñar herejía y seguir siendo papa. Por eso, el ejemplo de Pedro no justifica permanecer bajo obediencia a un falso pastor que destruye la fe. Conclusión de esta primera parte. La llamada resistencia sin ruptura no es fidelidad prudente, sino compromiso culpable con la apostasía. La discreción puede aplicarse ante errores privados o dudosos, pero nunca ante errores públicos, notorios y persistentes, que atentan directamente contra la fe. El fiel no puede permanecer en comunión material con quienes profanan la verdad revelada, so pretexto de evitar el cisma, porque la unidad fuera de la verdad no es unidad católica. En consecuencia, el verdadero acto de obediencia es separarse del error para no ofender a Dios y no dar mal ejemplo a otros. Sic luceat lux, vestra coram hominibus, ut videant vestra bona opera, et glorificent patrem vestrum qui in caelis est, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es exactamente el pasaje donde nuestro Señor enseña que las buenas obras deben manifestarse externamente para mover a otros a glorificar a Dios. Los invitamos a acompañarnos en la segunda parte del estudio La preservación de la fe católica ante la apostasía jerárquica, la tercera vía de la subsistencia, preparado por Benito de San Tomás, donde continuaremos profundizando con claridad doctrinal y espíritu de fidelidad en los principios que guían al remanente fiel en estos tiempos de prueba. Próximamente en Studium Veritatis, para que en todas las cosas sea glorificado Dios y la bienaventurada Virgen María.